Queridos hermanos, muy buenos días. Qué gusto es estar una vez más con ustedes aquí en este domingo para poder estudiar juntos la palabra de Dios. A manera de introducción quisiera decirles que desde tiempo de la iglesia primitiva, los cristianos siempre han debatido sobre la posibilidad de que un creyente pueda perder su salvación. Hay muchas controversias amargas sobre esta cuestión. Pero mi firme convicción es que a pesar de los debates de muchos cristianos sinceros a lo largo de la historia, en el sentido de que la salvación se puede perder, las escrituras enseñan sin lugar a ambigüedades que toda la persona que ha sido genuinamente salvada por Dios va a ser salva por toda la eternidad. Nosotros nunca estaremos en peligro de perder nuestra vida espiritual, evidentemente, ya que es Dios el que se encarga de la salvación de todos y cada uno de nosotros. Si nuestra salvación dependiera de nosotros mismos, probablemente se perdería, pero como nuestra salvación solo depende de Dios, es por eso que yo estoy convencido que nuestra salvación no se pierde. El día de hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 8 del versículos 29 y 30. Y en estos dos versículos encontramos una explicación clara y precisa de la seguridad de salvación y vamos a ver que la salvación no se pierde. Eso es lo que vamos a comprobar a través del mensaje del día de hoy. En vista de lo anterior, vamos a leer nuestro pasaje del día de hoy, que es Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice así Dios en su santa palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El día de hoy, como les mencioné, vamos a estudiar que la salvación es eterna y es totalmente segura. En este estudio de estos dos versículos vamos a encontrar 5 aspectos de la salvación que el creyente debe conocer. 5 aspectos de la salvación que el creyente debe de conocer. El primer punto de este mensaje, el que está dividido en dos partes, es el propósito de la salvación. Este se encuentra en los versículos 29 en la parte C y D, que dice así: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este primer propósito, para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús, a la imagen del único hombre, ¿verdad? Porque Dios, el Señor Jesucristo, al mismo tiempo que fue completamente hombre, fue completamente Dios aquí en la tierra, la única imagen de justicia perfecta es la de Él. Entonces, a medida que Dios hace para sí un pueblo, ¿verdad? Que sea un pueblo semejante a Jesucristo. Jesucristo aquí en su vida terrenal, mis queridos hermanos, nosotros pudimos ver en su persona 60 cualidades o 60 rasgos de carácter diferentes en él. Él siempre mostró su justicia, Él siempre mostró su amor, Él siempre mostró su misericordia, Él siempre mostró la gran benevolencia que tenía para con todas las personas, Él siempre mostró su justicia, Él siempre mostró su ecuanimidad, y así me puedo seguir, ¿verdad? 60 rasgos de carácter diferentes tuvo el Señor Jesucristo. Y los cristianos, Dios quiere que aprendamos del Señor Jesucristo y que lo imitemos a Él como hijos amados que somos, desarrollando esos rasgos de carácter, lo cual solamente es posible después de que nosotros somos verdaderos salvos. Ahora, el que un creyente pueda perder su salvación es como decir que Dios fracasara en su propósito divino de salvar las almas perdidas. No se va a perder ninguna persona que sea un creyente verdadero. Ahora, para llegar al siguiente versículo, yo quiero que ustedes tengan ahorita en mente varias, mejor dicho, 5 de las afirmaciones que ya ha hecho Pablo en este capítulo número 8 de Romanos, que es un capítulo precioso, ¿verdad? Es la joya de la corona de la carta. Pablo, por ejemplo, ya dijo en el versículo número 8, en el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para un cristiano verdadero no va a experimentar la condenación eterna de su alma. Segundo,
El Espíritu Santo mora en cada cristiano verdadero, versículo 9. Tercero, cada creyente en esta vida es y es para siempre un hijo adoptivo de Dios, versículos 14 al 16. Ahora, además de que somos hijos adoptivos de Dios, somos herederos y coherederos de todas las riquezas en gloria de Cristo Jesús, versículo 17. Y el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades, en todo, e intercede delante de Dios por nosotros, versículos 26 y 27. Estas 5 verdades quiero que las tengan en mente ustedes en esta mañana, ¿ok? Porque cuando Pablo dice de una manera categórica, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, va a establecer de manera progresiva a lo que vamos a llegar ahorita. ¿Okay? Vamos a llegar a ver ese proceso de la salvación de una manera clara y contundente. Ahora, cuando aquí dice que vamos a ser semejantes a Cristo, se refiere a un sentido, en primer término, de un sentido corporal. En otras palabras, el Señor Jesucristo, y ya lo estudiamos el viernes pasado, el Señor Jesucristo, después de haber muerto, ¿él qué hizo al tercer día? Resucitó. Y él resucitó, pero ya no resucitó su cuerpo como estaba antes, ¿verdad? Todo lacerado, todo golpeado, todo traspasado. Él resucitó y su cuerpo fue un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado. Entonces, nosotros vamos a ser semejantes a Cristo Jesús de una manera, en primer término, corporal. Vamos a tener un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo. Vayan conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, verso 1. Perdón, 3:21, disculpen ustedes. ¿Ya llegaron? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice así Dios en su santísima palabra: el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ustedes saben que el Señor Jesucristo es quien gobierna este universo? Ustedes saben que todas las leyes naturales que Dios ha creado, ¿sí? Por medio de las cuales el sol sale cada mañana, por medio del cual la tierra, ¿verdad?, hace su movimiento de rotación cada 24 horas, es decir, gira sobre su propio eje cada 24 horas de una manera completa, cada 364 días y medio, ¿verdad?, dicen los científicos, que da una vuelta, ¿verdad?, en toda la órbita. Entonces, todo eso, queridos hermanos, todo lo hace el Señor Jesucristo, Dios mismo, el Espíritu Santo, lo hacen a través de las leyes naturales que creó. Bueno, pues con todo ese poder que Dios tiene para controlar todo este universo tal como lo conocemos, con ese mismo poder va a utilizarlo para transformar tu cuerpo y mi cuerpo. Ya no vamos a tener, ¿verdad?, en ese momento de cuando tengamos un cuerpo glorificado, un cuerpo corruptible como el nuestro, ¿verdad?, que va a ser dañado por las enfermedades, dañado por el pecado. No, ya no. Va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante al cuerpo que tuvo el Señor Jesucristo una vez glorificado. Y ese es el primer término en lo cual nosotros vamos a ser semejantes a Cristo Jesús, a la imagen de Cristo Jesús. La otra parte es que nosotros vamos a hacerlo también semejantes a Cristo de una manera espiritual. Hoy en día nosotros seguimos pecando. Aquí nuestro cuerpo ya está redimido, pero nuestra alma ya está redimida. Ya es como si nosotros ya no pecásemos, como si nuestra alma estuviera en el cielo con Dios, pero nuestra carne aquí en la tierra, a pesar de que ya ha sido muerta y crucificada, ¿verdad?, ahí quedan en nosotros resquicios, ¿verdad?, de ese viejo hombre, de esa antigua naturaleza, de ese Adán, ahí quedan en nosotros, y eso es lo que nos lleva a pecar este cuerpo. Bueno, nuestra parte espiritual también un día va a ser semejante a la de Cristo Jesús, y vamos a tener una moralidad semejante a la de Cristo Jesús. En otras palabras, ya no pecaremos más. Y eso va a ser una super bendición, ¿no? ¿Se acuerdan cómo decía Pablo, verdad?
¡ay de mí! ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Hermanos, yo no sé a ustedes les pase, pero cuando cometemos un pecado, hay pecado que causa mucha tristeza. Hay pecados por los cuales yo he cometido que me han llevado a llorar y decirle, Dios, de verdad, perdóname porque te he fallado. Y uno se siente, bueno, al menos yo así me siento, espero que ustedes también, se siente uno así el ser más miserable, ¿no? De decir, ¿cómo le pude fallar a Dios? ¿Cómo pude hacer esto? ¿No? Pablo así lo decía, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero un día, hermanos, vamos a ser semejantes al Señor Jesucristo también en moralidad y ya no pecaremos. ¿Ok? Y eso es a lo que se refiere esta primera, la parte C y D de este versículo número 29. Ahora, el segundo propósito, en la parte final del versículo 29 de Romanos, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, esto para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos se refiere al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único hijo, ¿verdad? Por derecho, engendrado por Dios. Y todos los demás creyentes, todos los demás que somos sus hijos, igual sí somos hijos de Dios, los cristianos verdaderos, pero somos hijos ¿qué? Adoptivos de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, Él aquí en su estancia terrenal, de las últimas cosas que les dijo a los discípulos, ¿verdad? Ya en Juan 15, que ya no iban a ser más que sus discípulos, ahora iban a ser más sus amigos, ¿verdad? Y esa palabra amigos es una palabra que se llama adelfos, y esa palabra quiere decir hermanos. Entonces nosotros los cristianos somos hermanos menores del Señor Jesucristo, pero lo que Él quiere decir, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿verdad? Hermanos, quiere decir que Él va a tener la preeminencia. De hecho, Él ya tiene la preeminencia, es decir, el lugar más importante. Por eso tenemos que limitar el uso. Cuando nosotros decimos, yo se los decía en un sermón anterior, nosotros podemos decirle a Dios, Abba Padre, papá, papito, sí, ¿verdad? Sí lo podemos decir. Dios nos da esa libertad, pero tenemos que ser muy congruentes. Tenemos que estar ciertos de que estamos viviendo una vida como Dios le agrada para poderlo llamar así. Igual al Señor Jesucristo, Él es nuestro hermano. ¿Le podemos llamar hermano? Claro que sí, Él nos autorizó, ¿verdad? Pero también tenemos que ser muy responsables. Yo no puedo estar viviendo una vida sucia, una vida pecaminosa. Yo no puedo estar dando un mal testimonio a toda la gente y decirles, yo soy un hijo de Dios o yo soy hermano del Señor Jesucristo. ¿Es congruente eso hacerlo? Tenemos que ser responsables, hermanos. Tenemos que estar representando, ¿verdad? Somos embajadores de Dios y del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces lo tenemos que estar representando bien. Tenemos que ser responsables, aunque podemos hacerlo porque Dios nos ha dado estos derechos, tenemos que ser responsables. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente Él es el primogénito entre muchos, ¿verdad? Sino que también Él murió. Fue el primer hombre que murió, pero también resucitó. Los demás hombres que fueron muertos y resucitados que describe la Biblia, es decir, murieron una sola vez, volvieron a la vida, pero después volvieron a morir. El Señor Jesucristo murió, resucitó, pero ¿qué pasó? Jamás volvió a morir. Nuestro último propósito como hijos de Dios será pasar la eternidad adorando y alabando, rindiendo honores a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Ellos tres son a quien tenemos que adorar. Lo vamos a hacer siempre. Lo que hacemos aquí en la tierra, mis queridos hermanos, es como un ensayo. Hay personas que cuando es aquí el tiempo de la alabanza, bueno, cantan bajito, ¿verdad? Ay, a lo mejor soy mal, como yo, soy desentonado. Entonces cantamos bajito, por pena, por vergüenza. Otros decimos, no, pues yo ni vengo, ¿verdad? ¿Para qué vengo ahí a la hora de la alabanza? Me quedo en mi casa y llego a la predicación. Hermanos, lo que hacemos aquí estamos ensayando, estamos practicando, ¿verdad? ¿Para qué? Para algo de lo que muchos de nosotros vamos a hacer eternamente, alabar y adorar a Dios. Entonces, si ustedes se pierden a las prácticas aquí, pues cuando estén en el cielo van a estar medios desentonados también, ¿verdad? Mejor desentónense aquí y en el cielo ya va a ser todo perfecto. Seguimos adelante.
En vista de lo anterior, nosotros debemos estar eternamente agradecidos por la salvación tan grande que Dios nos ha dado al salvarnos. Tenemos que representarlo muy bien aquí en la tierra. Ahora, en los versículos 29, la primera parte A y B de Romanos 8 al 30, vemos el proceso de la salvación o cómo es que Dios ve la salvación desde su punto de vista. Y aquí le voy a pedir, por favor, a la hermana Consuelo, les va a pasar unas hojitas para que todos aquellos que toman nota puedan ir llenando esto y que no se les olvide, ¿okay? Porque va a ser algo muy importante. Ahí si nos ayudan. Si no tienen una pluma, consíganse una pluma, por favor. Ahí con la persona que está al lado, préstenle una o cada quien le va escribiendo, porque esta parte de aquí es muy importante. ¿Okay? Tomen una y pasen las demás, por favor. Voy a esperar un minutito para que les lleguen las hojas, las copias. No, ahorita, bueno, las vamos a ir viendo una por una. Vamos, ahorita lo importante es que cada quien ya tenga su hojita. Allá arriba también los hermanos que están en el sonido. Bueno, vamos a leer los versículos, la primera parte del versículo 29, la parte primera y segunda, y luego el 30 de Romanos 8. Dice, y sabemos que el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde la perspectiva de Dios, la salvación tiene 5 fases, y aquí está: presencia, predestinación, llamamiento y glorificación. Vamos a ver estos 5 elementos de la salvación. Se conoce como la cadena irrompible, es decir, algo que nadie puede romper, absolutamente nada, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, eso se conoce teológicamente como la cadena irrompible. Por eso es que nuestra salvación en Dios está segura, porque no hay quien la pueda romper, absolutamente nadie. Vamos a ver aquí esto primer eslabón. Fíjense, quiero que ustedes pongan atención en lo que yo les voy a decir y ahorita vamos a ir viendo uno por uno de estos eslabones. La salvación no empieza en el momento en el cual una persona le hablan de Cristo y esa persona acepta a Jesucristo. No, la salvación de esa persona empezó desde la eternidad pasada y va a llegar hasta la eternidad futura, es decir, hasta lo que llegue la eternidad, que evidentemente pues la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Desde ahí empezó tu salvación. Ahora bien, notemos que aquí en todos estos verbos que se mencionan en estos versículos, dice a los que antes conoció. Ese verbo conoció está en pasado. También los predestinó, ese verbo también está en pasado. Y luego dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Todos estos verbos, queridos hermanos, están en pasados. Y ahora les voy a decir algo que seguramente todos ustedes ya saben. La Biblia es el único lugar donde ustedes van a encontrar un tiempo verbal que se llama pasado futuro. Es decir, cuando Dios afirma algo, quiere decir que para Dios es como si ya hubiera ocurrido. Aunque es algo que todavía se va a cumplir en un futuro, para Dios, como Dios no tiene tiempo, Dios es atemporal. Dios ha existido desde siempre y va a existir hasta siempre. O sea, Él puede ver toda la historia, Él se puede sentar aquí y Él puede ver hacia adelante y ve absolutamente todo lo que va a ocurrir adelante. Nosotros no, nosotros vivimos muy poquito tiempo, ¿verdad? Nada más vemos lo que vamos viviendo aquí día con día, pero Dios no, Dios puede pararse en cualquier lugar y ve en perspectiva todo lo que viene al futuro. Lo mismo nosotros estamos aquí limitados, podemos ver un video, una película de todo lo que ocurre, pero Dios, igual, Dios se para, voltea y puede ver todo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Dios ha estado desde siempre y para siempre. Por eso es que todos estos verbos que están aquí están en tiempo pasado, ¿verdad? Teológicamente, como yo les digo, eso se llama pasado futuro. No lo van a encontrar en ningún libro de gramática, tiempo verbal. Ahora, veamos a ver el primer elemento de la salvación desde la perspectiva de Dios. Dice ahí, porque a los que antes conoció, versículo 29, la parte A. A los que antes conoció, eso se conoce, es el primer eslabón que de presciencia. Y esta presciencia quiere decir que Dios te conoció aún antes de que tú fueras concebido. Aún antes de que tú nacieras, Dios ya había conocido que un día de la vida tú ibas a aceptar la salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Ahora, en esta parte es aquí donde hay un gran debate, ¿verdad? Donde dicen, no, es que el hombre participa de la salvación. Y yo quiero decirles algo, queridos hermanos. Los teólogos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Nunca se han puesto de acuerdo en cuánto es lo que participa el hombre. Hay una posición que dice, no, el hombre no participa absolutamente nada. Dios es el que hace todo. Y otra parte que dice, no, el hombre sí participa, ¿verdad? Sí ocurre. Hermanos, les voy a decir algo y con eso cualquiera que quiera platicarlo profundamente y debatirlo podemos hacer en privado. Pero hermanos, muchas de las verdades de la Escritura no las vamos a alcanzar a comprender aquí en la tierra. Nuestra mente es limitada. Cosas que aquí en la tierra para nosotros puede ser fácil o difícil de comprender, no las vamos a poder entender aquí. Cosas que son paradójicamente aquí en la tierra contradicciones y que esas maneras de pensar diferentes son los que lleva a los cristianos a dividirse. Por ejemplo, lo que yo les dije hace rato, ahí, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo sea al mismo tiempo completamente hombre y sea al mismo tiempo completamente Dios? Bueno, la Biblia enseña eso. Aquí a nosotros nos cuesta trabajo entender eso, pero en la mente de Dios todo eso no tiene ninguna contradicción. Dios enseña que la obra de la salvación es total y absolutamente la obra de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios hace responsable al hombre que lo rechaza? Eso que les acabo de decir, ambas posiciones, ambos conocimientos están en la Biblia y los podemos estudiar y ahí están. Hay cosas que no vamos a poder entender aquí en esta tierra, con nuestra mente limitada, con nuestra mente caída, con nuestra mente finita, pero en la mente de Dios y en el cielo ya está absolutamente resuelto todo esto. Ahora, lo que sí enseña la Escritura es lo que yo les voy a decir ahorita, porque a los que antes conoció, es decir, Dios es el que sabe de antemano qué persona va a ser salva. Dios ya lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, como dice Marcos. Nosotros tenemos que ir por todo el mundo y hablarle de evangelio a las personas, porque no sabemos de todas esas personas quiénes son los que van a aceptar y los que van a rechazar. Así es que como nosotros no sabemos, como no somos Dios, tenemos que predicarle el evangelio a todos. Fíjense que hay personas
que les han predicado, no una, no dos veces, ni 5 veces, sino cantidad de veces, y esas personas nunca han aceptado al Señor Jesucristo. Me acuerdo de un hombre que se llama Francisco, un hermano en la fe. Él, por más o menos unos 40 años, una generación, o sea, él tenía un amigo que era pastor y ese pastor le predicaba a Francisco. Le gustaba tomar bastante. Entonces, por muchos años le predicó este pastor a Francisco y Francisco nunca aceptó a Jesucristo. Los hijos de Francisco, que eran niños cuando le empezó a predicar el evangelio, crecieron y se hicieron adultos. Bueno, sus hijos también le predicaban, ¿sí? Eran diáconos de una iglesia, también le predicaban a Francisco. ¿Y qué creen? Francisco tampoco aceptó el evangelio con ellos, no aceptó a Jesucristo. Y una vez, en una campaña evangelística, nosotros pasamos a tocar casa por casa. Y él salió y se le dijo, oiga, no quiere ir, para acá tenemos una campaña evangelística, ¿no? Que va. Y el señor Francisco, con la primer persona que le predicó el evangelio dentro de la iglesia, dijo, ahora entiendo el evangelio y que acepta a Cristo Jesús. Para no hacerles el cuento tan largo, hermano, llegaron semanas después, porque este hombre se convirtió y empezó a ir, ya no faltaba ni a la reunión de oración, ni a su discipulado, ni los domingos. O sea, se veía una persona transformada de a de veras, un cristiano verdadero. Llegaron en una ocasión, una noche, a tocar la puerta, ¿no? Así cuando estábamos en el estudio. Ya habían empezado el estudio, ¿no? Eran como las 9:30 de la noche. Tocaron en la puerta, alguien fue, abrió, y entraron unas personas, ¿no? Tenían cara de buena gente, por eso los dejamos pasar, y bueno, se sentaron y todo eso. Terminando el estudio, preguntaron, no, pues, ¿quién es aquí el líder? Todos me apuntaron a mí, ¿no? Entonces ya fue conmigo, y empezamos a platicar. Dice, nosotros nada más queremos hacerle una sola pregunta. ¿Qué le dijeron al señor Francisco para que se volviera cristiano? Y ellos me relataron todo. Dice, porque nosotros llevamos 2 generaciones predicándole el evangelio y nunca quiso conocer nada de Dios. Y ahora, pues ya vemos que lleva aquí meses viniendo con ustedes. Ya es fiel, ya cambió, ya dejó la bebida, ya habla como un cristiano, trae su Biblia, todo. ¿Qué le dijeron? Lo único que dijimos fue, solamente le dijimos el evangelio, ninguna otra cosa. Entonces, hermanos, nosotros no sabemos. No, usted no se canse de predicar el evangelio, no sabemos si ahora sí que esas personas que antecedieron a la predicación de usted o a la mía, usted es la persona con la cual esa gente, Dios va a tocar su corazón. Entonces necesitamos predicarle a todas personas, a toda criatura. Entonces, la verdad de la omnisciencia de Dios es algo que no puede ser comprendido cabalmente por todos nosotros, ni aún por los mejores teólogos, ni aún por los hermanos más avanzados que ha habido o que va a haber en toda la historia. Por lo tanto, la presencia de Dios no es solamente reconocer que Dios, ¿verdad?, sabe quién es, quien lo va a aceptar en un futuro, sino que también dicen los grandes estudiosos que es Dios quien preordena a quién va a salvar. Pero les digo, esa es la parte que siempre está en un verdadero debate. Ahora, la segunda eslabón después de la predestinación, ¿okay? Dice que a los que conoció, a estos también predestinó, ahí en la parte B de Romanos 8:29. A partir del conocimiento de Dios, es decir, de que Él sabe quiénes van a ser los hombres que se van a salvar, empieza otra parte, ¿verdad?, que se llama predestinación. A esto también algunos estudiosos le llaman la doctrina de la elección. Y aquí lo mismo, hermanos, es un verdadero debate, ¿verdad? Los teólogos no se ponen de acuerdo en esta situación. Pero lo que sí sabemos es lo que dice la Escritura, que Dios ha predestinado. Es decir, Dios ha elegido dentro de todo el mundo, dentro de todas las personas, que ninguna de esas personas merece la salvación de Dios. Algunas de esas personas, Dios las ha llamado para que se salven. Lo que dice la palabra. Entonces, ese segundo eslabón se llama la predestinación. Predestinar tiene el sentido literal de una marca.
de una designación especial. Es algo que Dios hace de una manera anticipada. Dios ha derramado predeterminado el destino de cada persona que cree en Él, así como también Dios predestinó juntamente con el Espíritu Santo y con Jesucristo, que Jesucristo es quien iba a ser entregado. ¿Ustedes se acuerdan en Hechos 2:23? Dios predestinó, ¿verdad?, que Jesucristo fuera muerto y entregado para poder morir y que con su muerte quedara satisfecha su justicia y de esa manera todos nosotros pudiéramos ser salvos por medio de nuestra fe depositada en Cristo Jesús. Dios ha predestinado muchas cosas en la Escritura. No sería raro que también predestinara pues la forma en la cual la gente se salva. ¿Okay? Dios eligió salvar a los hombres pecadores solamente ¿por qué? Por su puro afecto natural. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1, versículos 1 a 4. Efesios capítulo 1, versículos 1 a 4. ¿Ya llegaron ahí? Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, la realidad de las cosas es que ningún cristiano, ningún salvo merece ser salvado por Dios. Absolutamente nadie. No importa qué tan bueno te puedas considerar o piensas que tú eras antes. No importa, ¿verdad?, qué tan religioso pueda ser la persona. No importa qué tan erudito, conocedor, oculto pueda ser. Absolutamente ningún mérito humano, ningún esfuerzo te hacía acreedor a el afecto de Dios, al amor de Dios. Sin embargo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros solamente por el puro afecto natural que tiene Dios. Y esta es la parte en la cual usted tiene que agradecerle a Dios. Dios, gracias porque aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Me diste la oportunidad de salvar mi alma eternamente y para siempre. Hermano, esto nunca, nunca, nunca se le tiene que olvidar. Que la salvación es algo total y absolutamente merecido. Absolutamente inmerecido. Después de la predestinación viene la tercera parte que se llama el llamamiento. Y en esta parte es aquí donde se cruza, se intersecta la entrada del hombre desde la salvación con la perspectiva de Dios. Aquí es donde precisamente, ¿verdad?, dice el versículo 30 de Romanos 8, y a los que predestinó, a estos también llamó. El llamado a la salvación es algo que también ocurre, ¿verdad?, por la iniciativa de Dios. Ningún hombre por sí solito buscamos a Dios, ni ningún hombre por nosotros mismos, ¿verdad?, nos preocupamos, ¿qué piensa de mí Dios cuando yo hago algo incorrecto? No, nosotros no pensamos en nada de eso. Esto lo pensamos después de que somos cristianos. Lo más que puede haber en nosotros es un remordimiento. Después de que hicimos algo incorrecto, es lo que más puede haber, un remordimiento. Pero no hay una búsqueda, ¿verdad?, clara de Dios. No es una iniciativa de los seres humanos buscar a Dios. Y en esta parte también hay el llamamiento, se divide en dos, ¿verdad? Uno es, dice la Escritura, que es un llamamiento general. Es decir, Dios llama a todos los hombres para que le conozcan, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que se arrepientan sinceramente de corazón. Recuerden ustedes, mis queridos hermanos, que sin arrepentimiento no hay evangelio. Juan el Bautista,
meses antes de que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio público, ¿a qué llamaba a las personas? Al arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo, ¿a qué llamaba? Al arrepentimiento. O sea, es necesario que la gente sepa que se tiene que arrepentir de su vana manera de vivir, de su vana manera de pensar, se tiene que arrepentir de sus pecados, de todo lo que ha hecho en su pasado. Se tiene que arrepentir de eso. Tiene que darse cuenta que es pecador para poder aceptar al Señor Jesucristo. En otras palabras, hay personas que sin decirle a la gente que es pecador, nada más le dicen, bueno, ¿quieres ir al cielo? Y la gente que dice, sí, ¿verdad? O sea, yo en todos los años que llevo de cristiano, jamás y a todas las personas que les he predicado, que cuento miles de personas que les he predicado, ninguna persona me haya dicho jamás, aunque haya rechazado o no a Jesucristo, que no quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere ir. No hay nadie que no quiere ir al cielo. Pero una persona no va a ir al cielo si no ha entendido primeramente cómo está su situación delante de Dios. Si esa persona no ha entendido que es pecadora, si esa persona no se da cuenta que está condenada, que va camino al infierno y que por ella misma, por su propio esfuerzo humano y natural, no puede hacer nada. Ahora, el segundo tipo de llamado, también lo dice la Escritura, se conoce como llamado soberano o llamado eficaz, que está en 2 capítulo 1, versículo 9, que dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia de que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los... Estos son los dos tipos de llamamiento que nosotros conocemos en la Escritura. Y como yo les dije, nuevamente, ¿verdad? Aquí hay un debate, ¿verdad? Hay teólogos que piensan que no, que el hombre no participa absolutamente nada en salvación. Y hay otros teólogos que dicen que no, sí, el hombre, aunque sea en una pequeña parte, por ahí un resquicio, sí participa con su... Cada uno de nosotros tiene que determinar eso en su mente, ¿verdad? Lo que sí es importante es que los dos tipos de llamamientos están ahí en la Escritura y que en los dos llamamientos lo importante para las personas es que entreguen su vida a Cristo Jesús. Es importante que la gente diga, sí, yo me doy cuenta de quién soy, sí, reconozco a Jesucristo, sí sé que Jesucristo murió en la cruz por mí y deposite en él toda su fe y toda su confianza. Que la salvación es únicamente por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don, ¿verdad? Un regalo de Dios, no por obras para que nadie pueda decir, yo me gané la salvación. Absolutamente no es de esa manera. Bueno, como un, una nota, un corolario, también hay otra parte, ¿no? En la que en teología algunas personas llaman la doble predestinación. ¿Y qué es esto de la doble predestinación? Es que dicen que así como Dios eligió personas para que sean salvas, también Dios elige a personas para que sean condenadas. Bueno, la Escritura, en todo el tiempo que yo llevo estudiándola, yo nunca he encontrado eso. A eso, ¿verdad? Se le llega a conocer como doble predestinación e incluso, ¿verdad? Se la adjudican a Juan Calvino. Pero la verdad de las cosas es que Juan Calvino jamás enseñó. A eso se le llama hipercalvinismo. Él nunca enseñó eso, aunque hoy en día muchos teólogos se lo atribuyen. Cuando nosotros pasamos, la gente dice, y creo, y me doy cuenta que soy pecador. O la gente dice, sí, creo en Jesucristo, me arrepiento por todos los pecados, por todo lo malo que he hecho. Entonces, Dios hace lo que aquí dice, ¿verdad? En Romanos 8:30, la parte B. Y a los que antes llamó, también justificó. Ok. Y recordemos, ¿qué es la justificación? Ya lo estudiamos aquí, ya todos ustedes son doctores en justificación. Hemos estado estudiando el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es la justificación? Nada más un doctor, no tantos. ¿Qué es la justificación, mis queridos hermanos y hermanas?
Ver, por acá escucho así ruiditos, díganlo fuerte, no va a pasar nada. Aquí nos podemos equivocar las veces que estamos aprendiendo, hermanos. A ver, fuerte, hermana. Tener por inocente al culpable. Bueno, ese es un beneficio de la justificación. Perfecto. Pero ¿qué implica la justificación? Perfecto, Ramiro. Hasta parece usted pastora. Ah, hermano querido. Claro, la justificación es el acto legal que hace Dios en donde declara justo, es decir, justo quiere decir una persona moralmente perfecta, imputándole, ¿verdad? La vida perfecta que vivió el Señor Jesucristo, poniéndosela a la cuenta personal de ese pecador arrepentido. Esa es la justificación. El único que puede justificar a un pecador es Dios. Nosotros no. Nosotros aquí en la tierra nos digamos, ay, es que yo soy muy bueno, ¿verdad? Yo sí voy a misa, yo sí rezo, yo sí hago esto, y yo sí me congrego, etcétera. ¿Por eso estoy justificado? No, porque por las obras de la ley ningún ser humano va a ser ¿qué? Justificado. Somos justificados porque en el momento de que depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús, Dios es el que nos declara justos. Esa es la justificación. Entonces, la justificación, mis queridos hermanos, es un acto soberano. ¿Sí? Es un acto que solamente Dios puede hacer. No lo puede hacer ninguna otra persona. Aunque aquí en la tierra te cobren, ¿verdad? En algunas religiones dinero para que digan, bueno, pues le vamos a hacer 50 misas o 100 misas o el número de misas y páguenos tanto y con esas misas va a ser justo su difunto y se va al cielo. La justificación es un acto legal, soberano que hace Dios solamente para las personas que han depositado su fe, su confianza en Cristo Jesús, precisamente después de haber creído, después de haber entregado su vida a Cristo Jesús. Y parte de la justificación perfecta de Dios se llama glorificación. A los que antes justificó, a estos también glorificó en la parte C de Romanos 30. Todo creyente verdadero será glorificado. Ese es el último o la última etapa en la salvación desde el punto de vista de Dios. Dios a todas las personas, fíjense bien, a los que Dios conoció, ¿verdad? Es decir, desde antes de la fundación del mundo, a los que Dios conoció, a los que justificó, a los que llamó, a los que justificó, también va a glorificar. En otras palabras, ni una persona, un verdadero creyente, un verdadero salvo, no se va a perder. La salvación está garantizada total y absolutamente por Dios. Por eso es que la salvación, decimos los cristianos, que la salvación es, ¿qué es? ¿Cómo es la salvación? Es eterna, pero también es total y absolutamente segura. O sea, un cristiano no se va a perder, no se va a quedar. A Dios no es como aquí en la tierra. Por ejemplo, aquí en la tierra hay empresas tan importantes. Hace unos años la empresa sí que producía cosas más importantes y que menos errores tenía era la empresa de automóviles Toyota. Ellos eran capaces de tener un error, fíjense nomás lo que les digo, un error en cada 2 o 3 millones de coches. Imagínense lo que es prácticamente nada. Y ahora no sé si hay una empresa así de esa envergadura, con esa capacidad de calidad en sus procesos. Bueno, pero tenía al final de cuentas algo por ahí le fallaba a un carrito, a un Toyota. Bueno, en el proceso o en el progreso de la salvación, ¿qué creen? Dios, al ser el ingeniero perfecto, Él no tiene ningún error. Ninguna persona que empieza su salvación, ninguna persona va a perder su salvación en alguna parte de esto. Ninguna parte. En ninguna de estas cadenas irrompibles, ninguna persona se va a perder. Por eso decimos los que predicamos que la salvación de Dios es algo totalmente seguro. Por eso la salvación es pura. Por eso los cristianos
que leemos, que estudiamos la palabra de Dios, estamos seguros de nuestra salvación. Por eso es que podemos estar. Si la persona no estudia la Escritura, pues es seguro que no tenga seguridad de su propia salvación. Y es seguro que cuando alguien venga y escuche doctrinas incorrectas, pues esa persona va a decir, pues sí las creo, y se van y se alejan, porque en realidad no eran salvos. Porque un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, una persona que puede vivir totalmente tranquila, sabiendo que su salvación está segura, porque no depende de él. ¿De quién depende? De Dios. No depende de un ingeniero. Y los ingenieros buenísimos de la Toyota, no dependen de eso. ¿De quién depende? Total y absolutamente de Dios. La salvación, mis queridos hermanos, es la obra de Dios. Entonces, esa parte de la glorificación, se las expliqué hace rato en la introducción. La glorificación es, nosotros vamos a tener un cuerpo, ¿verdad? Semejante, un cuerpo corporal semejante, un cuerpo glorioso al de Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a tener. Para los que toman nota, 2 capítulo 4, versículo 17. 2 capítulo 4, versículo 17. Pablo decía, ¿verdad?, que él quería ya ser redimido, él ya quería ser librado de ese cuerpo que aún pecaba. Fíjense algo bien importante. Cuando nuestro cuerpo esté glorificado y nuestra mente ya seamos parecidos, semejantes al Señor Jesucristo en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que la persona va a perder, el cristiano verdadero va a perder su identidad. Vamos a conservar nuestra mente. En ninguna parte se nos dice que en el cielo se nos va a olvidar las cosas. Usted sabrá que es el hermano Juan o el hermano Pedro, el hermano Javier. Usted lo sabrá y sabrá que va a estar ahí en el cielo por causa de quién, del amor tan grande que tuvo Dios para con usted. Usted lo va a saber y yo lo voy a saber. Pero vamos a tener una mente diferente. Una mente que ya no va a pecar. Un cuerpo que ya no va a pecar. Un cuerpo que ya no se va a enfermar. Un cuerpo que ya no le va a doler nada, ¿verdad? Ya las personas que vamos allá para el 6º o 7º piso, pues cuando nos levantamos en la mañana esperamos a ver qué nos duele. O sea, te levantas y dices, ay, pues hoy me duele la pierna, hoy me duele un pie, hoy me duele la espalda. Entonces, bueno, cuando estemos allá en el cielo, créame, no le va a doler absolutamente nada. Ya no se va a tener que preocupar por el colesterol alto ni por la glucosa alta, no. Se va a tener un cuerpo perfecto, un cuerpo que ya no se va a enfermar, un cuerpo que sí se va a poder dormir a tiempo, ¿verdad? En el cielo ya no vamos a dormir, ¿no? Ya no vamos a necesitar alimento, ¿verdad? En una parte. Porque otra parte va a ser cuando estemos en el cielo, que vamos a regresar aquí a la tierra, ¿verdad? Y vamos a estar en el milenio. Entonces aquí, bueno, regresaremos con un cuerpo. Como alguna vez enseñó el pastor Ramiro, volveremos a comer, ¿no? Volveremos a probar las deliciosas comidas que se puedan hacer en ese tiempo. Pero bueno, eso será tema, como decía la nana Goya, esa es otra historia. Entonces, en conclusión, mis queridos hermanos, saber que Dios es el autor de nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, saber que Dios nos ha amado por su puro afecto natural que Él tiene para con todos nosotros, saber que a pesar de que nosotros somos pecadores y que no merecemos absolutamente nada, saber que Dios a pesar de todo eso nos ama y saber que nuestra salvación no depende de nosotros, que estamos en las manos de Dios, que esa salvación está en las manos de Dios y que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso nos debe de llevar a que por lo menos hagamos estas 9 cosas. Usted anótelas y si no hacen las 9, por lo menos haga 1, 2, 3, las que usted pueda. Primero, viva con humildad. Al saber que la fe, como la salvación, no proviene de usted, sino de Dios. Número 2, dele la gloria a Dios en cada oportunidad, en cada momento de su vida que usted pueda. Exalte a Dios, glorifique a Dios. Viva con alegría, viva con gozo, independientemente de las circunstancias en las cuales usted se encuentre. Yo sé que usted quisiera tener una mejor casa, quisiera mejor tener un mejor auto, quisiera tener mejor salud, quisiera mejorar muchas cosas, pero a pesar de todo lo que usted tenga o no tenga, viva con alegría y viva con gozo, sabiendo que su destino es el cielo por el amor de Dios. Número 4,
sepa usted que es un privilegio. Sepa usted que ser un hijo de Dios es lo mejor que a usted le pudo haber pasado en esta vida. Conocer a Dios es lo mejor que a usted le pudo haber pasado, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Viva de la manera más santa que le sea posible. Recuerde esto. Usted es embajador. Usted está representando aquí a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cómo lo está representando? ¿Cómo lo está representando? 6. Viva de la manera más santa posible. Las 5. 6. Confírmese a usted mismo. Si usted está en la fe, si usted es un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, afírmese que la salvación proviene de Dios y que usted es un verdadero hijo de Dios. Saber que usted tiene la responsabilidad bien grande de predicar el Evangelio. Decía nuestro hermano Miguel, ¿verdad? Hace rato ya se acabaron las vacaciones a predicar. En realidad los cristianos nunca tenemos vacaciones. Tenemos que predicar siempre. No hay vacaciones. Si usted piensa, ¿verdad?, que usted tiene, si Dios le permite a usted de fin de semana, una semana, un mes de vacaciones, ahí en esa semana, en ese mes tampoco está de vacaciones. Predique el Evangelio. No hay en la Biblia un lugar donde usted le diga que tenga que dejar de predicar. Aunque usted esté de vacaciones, predique la palabra. Ore por las personas no evangelizadas. Hay personas que aún no conocen el Evangelio. Como yo les decía, hay personas como Francisco, como este hermano, que por 2 generaciones le predicaron y entregó su vida a Cristo Jesús. Pero hay personas que jamás han escuchado el nombre de Jesús. Necesitan ser alcanzadas con el Evangelio. Esta iglesia es una iglesia misionera. Por si usted no se había dado cuenta. Puede orar, ofrendar, apoyar. Ya tenemos aquí los instrumentos para hacerlo. Hagámoslo, hermanos. Hay gente que dice, bueno, a mí me gusta lo internacional. Oyemos al hermano Handal, ¿verdad? Ahí está. No, a mí me gusta lo nacional. Pues tenemos a nuestro hermano Simitrio. No, pues que a mí me gusta lo local. Bueno, pues aquí hay siervos que necesitan que usted ore por ellos y les ofrende y les ayude. Y también hay. Está nuestro hermano Ramiro y su familia. O sea, hermanos, tenemos para participar donde usted quiera. Localmente, nuestro pueblo, país o al otro lado del Atlántico. No hay razón para que no nosotros nos involucremos en la salvación de la gente. Y finalmente, esta certeza de la salvación que lo lleve a usted no vivir de una tranquila, sino que lo lleve a usted a vivir ocupado para buscar darle la gloria y la honra a Dios. Hermano, las vacaciones serán en el cielo, no aquí en la tierra. Oremos. Gracias, Padre. Te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, pues vemos que la salvación no depende de los seres humanos, que depende de ti. Tú eres quien ha diseñado, Señor, este plan de la salvación, este progreso, Señor, de la salvación. Tú lo ideaste con tu mente perfecta, Señor, e intervienes en todos y cada uno de estos eslabones para que ninguna persona que te ha conocido se pueda perder, que ninguna persona se pueda extraviar, Señor, y no llegue a ti. Padre, lo único que nos resta es agradecerte, Señor, por esa salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Te damos las gracias por ello y te pedimos humildemente que tú nos fortalezcas, Señor, para poder vivir una vida digna, que te agrade, que te glorifique, que te honre a ti. En el nombre del Salvador Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.